Bueno, lo comentamos, lo comentamos hace algunos días, fue inevitable antes de terminar el año, lo que aparecía esta noticia en donde el obispado de Magallanes confirmaba, de acuerdo a su relato, a su escrito, la renuncia de el obispo Bernardo Bastres a su condición de obispo y líder de la diócesis cristiana católica de Magallanes. Bueno, obviamente quienes hemos sido bastante críticos, hemos seguido muy de cerca los casos de abuso y en particular la desaparición del joven Ricardo Arex, evidentemente que hemos tenido una mirada muy crítica del accionar y del actuar de la iglesia en general, pero sobre todo en Magallanes de los últimos dos obispos, el obispo emérito, con más de 90 años de edad, Tomás González Morales, y el actual, ya renunciado y aceptada la renuncia, de Bernardo Bastres. Y ayer conocíamos públicamente ya del trabajo que está realizando este medio, estos periodistas de investigación, interferencia, con respecto a la verdad de cómo sale Bernardo Bastres de la diócesis de Magallanes. ¿Renunció? ¿Lo renunciaron? ¿Desde cuándo la renuncia? ¿Qué tipo de dudas tiene el Papa todavía? ¿O qué certezas tiene el Papa con respecto al caso de Bastres o al caso de otros obispos chilenos que también están siendo cuestionados, que algunos que están en ejercicio? Bueno, todo ese trabajo lo ha realizado, entre otros, Marcos Sepúlveda, reitero, de este medio Interferencia, a quien lo tenemos a esta hora ya conectado en nuestro programa Capuchino para charlar sobre este tema. Marcos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Buen día, te saluda Rodrigo Buenos Utz. días, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación y buenos días también a toda su audiencia en Magallanes. Una Ya. muy linda ciudad que tengo la oportunidad de conocer y de reportear en esas tierras de que guardo muy buenos recuerdos. Marco, primero que todo, para quienes no conozcan, deben ser los menos, pero igualmente, detállanos un poco de este medio Interferencia. ¿Desde cuándo Bueno, está? ¿Quiénes más o menos trabajan? ¿Cuál es la línea de interferencia? bueno, Interferencia sigue relativamente la misma línea de Ciberchile, del Mostrador, del Desconcierto. Son medios independientes. Interferencia tiene un poco más de 3 años, o sea, fue fundado unos meses antes del estallido social, y Interferencia en Santiago principalmente tomó un gran realce posterior al estallido social por una, por una cobertura que caracterizó de mostrar los traumas oculares, las denuncias de violación a los derechos humanos, eh, temas vinculados a la familia Piñera, cuando se acuerda cuando los hijos viajaron a China Ujú. y tuvieron todo este tema, destaparon también el caso de Frey, o sea, de que el hermano, cuando el hermano lo traicionó, Sí. y es como Interferencia son aproximadamente 6 periodistas, yo colaboro con ellos esporádicamente, generalmente escribiendo temas de iglesia. Eh, el medio lo compone Andrés Almeida, que es el editor, Víctor Herrero, que es el director, también un afamado escritor y académico de la Universidad de Chile. Los periodistas son Paula Buenchumil, eh, Lizeth Fosa, yo y un grupo más de otros periodistas que están en convención, otros que ven temas más judiciales, etcétera. Marco, ¿y tú por qué tú te has especializado un poco? ¿Por qué entras tú en todo este tema de la iglesia en general? Bueno, yo me especializo yo trabajo hartos temas, colaboro con varios medios, pero la iglesia a mí básicamente me interesa por un punto. Yo estudié en un colegio salesiano al igual que usted, don Rodrigo, Sí. y yo creo que uno y la mayoría de los magallánicos también conocen cómo son los colegios salesianos, el carisma de Don Bosco, y también en cierta parte uno se enamora del carisma de Don Bosco, y en parte también va desilusionando el cómo la congregación salesiana ha ido perdiendo ese carisma y ha ido entrando en una cultura del abuso y el encubrimiento. ¿Por qué cultura de abuso y encubrimiento?
Porque actualmente los salesianos aparecen denunciados como son una de las congregaciones con mayor cantidad de abuso en Chile. O sea, cerca de 30 sacerdotes actualmente se encuentran denunciados por abuso. Algunos ya están muertos, pero los más famosos son el sacerdote Rimsky Rojas, Alejandro Cautini, Audinaraya. Audinaraya, varios de ellos que pasaron por Punta Arenas. Capuchino a media mañana. Y tú un poco te especializas en eso, claro, te metes en el tema de investigar. Claro, me empecé a meter en el tema después que vino el Papa Francisco, instaló la Comisión Chicluna. En Santiago hubo una conferencia de prensa a Monseñor Esati. Yo en ese tiempo yo trabajaba en las comunicaciones de los salesianos. Ya. Trabajaba de voluntario y a mí se me ocurre concurrir a esta conferencia porque habían renunciado los obispos, era una noticia para la iglesia, y yo pregunto sobre Rimsky Rojas, sobre por qué, la prensa austral de Punta Arenas salió una nota que decía que las víctimas de Rimsky Rojas se iban a reunir con Chicluna. Por lo tanto, pues, persona que se reúne con Chicluna, persona que está en el informe. Entonces Rimsky Rojas salía en el informe y Rimsky Rojas había sido encubierto por Ricardo Sati, que eso es una historia que casi todos conocemos. Sí. Entonces yo le pregunto a Ricardo Sati sobre eso, debido a que también en esa conferencia de prensa hay un cierto como de victimización de los obispos, o sea, como que el Papa que nos retó, que Francisco que nos trató tan mal en Roma, que les tiró las orejas, más o menos. Bueno. Claro, que nos tiró las orejas, que nosotros somos igual de víctimas, que nosotros no sabíamos esto, y cuando en verdad sí sabía. O sea, sí había un antecedente, por lo menos en Ricardo Esati, que Ricardo Esati sabía desde el año 87 que Rimsky Rojas era un abusador de menores. Y aún así, él lo envía a Iquique como encargado pastoral, sí, y luego, bajo su provincialato, lo envía a Guinea Ecuatorial como misionero, o sea, lo manda a lugares en donde prácticamente está solo, donde prácticamente puede hacer lo que quiera, y después, el siguiente provincial, también sabiendo los antecedentes, porque los antecedentes de la Iglesia Católica no se pierden, los antecedentes todos se guardan en una carpeta, en un cajón, pero siempre están. Y sabiendo eso, lo envía a Punta Arenas 10 años, y en Punta Arenas nosotros sabemos lo que pasó. O sea, hay aproximadamente cerca de 10 víctimas. Solo en Punta Arenas, 3 denunciadas, pero si uno empieza a leer la carpeta de Ricardo Arex, uno empieza a descubrir que hay varios relatos que condicen abuso sexual. Y que condicen la cultura que instala Rimsky Rojas de la protección y el encubrimiento amparada por las autoridades, porque tampoco en Punta Arenas lo que hizo Rimsky Rojas no es solo culpa de la iglesia, sino que acá está la policía, la PDI de ese minuto, el gobierno regional, que ampararon a este sujeto, y que este sujeto nadie predijo de que cómo era posible que una persona, un sacerdote, tuviera tanto poder que fuera capaz de que si pillan a un joven borracho en la calle, en vez de llevarlo a la casa, los carabineros lo llevaran a la casa de Rimsky Rojas. Claro, es una cuestión, pero entre grave e inédita, digamos. Yo no. Claro, eso cuando nos enteramos de aquello, eso no ocurría, fue también algo sorprendente. Claro. Y eso también amparado por autoridades de la época. O sea, hay que recordar que Perdón, pero para ser claro y preciso en eso, Marco, en esa práctica, o mala práctica, como quieran entenderla, era de carabineros, no de la PDI. Claro, no, de carabineros. Eran los carabineros, sí. Ya. El nombre actualmente del carabinero no recuerdo, pero sé que a él hubo un nombramiento en algún minuto y que lograron detener el nombramiento. El abogado creyente del caso Ares logró detener ese nombramiento. Bueno, esto le costó también la carrera al entonces general Llévenes. Claro. Cuando él estaba en Punta Arenas ocurre la situación de la desaparición, claro, de Ricardo Ares. Después a él lo trasladan a la Araucanía, a la 9ª región. Y los que pensaban en algún minuto, o la cronología decía de que él tenía muchas posibilidades de llegar a ser incluso el mandamás,
Pero bueno, toda esta situación le Claro, terminó cortando se la detuvo. carrera, se le cortó la carrera, claro. Claro, se le detuvo. Sí, ese era el nombre que no recordaba. Sí, Muchas gracias, Llévenes, Cristian Llévenes. Cristian Jevons. Ujú. Y entonces se empieza a generar esto. Y volviendo al tema, Sí. cuando yo termino esta conferencia de prensa, yo recibo, claro, publico mi nota. Perdón, pero deja hacerte una pregunta. Cuando tú entre comillas, periodísticamente, encaras a Esati con lo de Rojas, de Rimsky Rojas, ¿qué respuestas tienes? ¿Qué caras te pusieron? Bueno, la pregunta fue la siguiente. Bueno, en el informe Chicluna aparece usted mencionado como un potencial encubridor del caso Rimsky Rojas el año 1987, siendo usted provincial del Salesiano en Chile. Sí. Rimsky Rojas usa de Marcelo Vargas y usted conoce la situación porque un grupo apoderado lo denuncia. Por lo tanto, un grupo apoderado lo denuncia, va con usted y usted sabía, y esto aparece en el informe Chicluna. Y él me dice que es mentira, que él nunca tenía conocimiento, que estaba sobreseído y todo el tema, y yo después le hago una contrapregunta, Ya. aduciendo aduciendo de que le hago una contrapregunta, que hoy en día no recuerdo bien lo que le dije, y Ricardo Sati lo que hace es terminar la conferencia de prensa. La termina. La termina. O sea, claramente incómodo, molesto. O sea, se incomoda. Para la desgracia de Ricardo Sati, era claro, era la última pregunta, pero él podía seguir respondiendo. O sea, él se va, o sea, no me responde la contrapregunta. Para la desgracia de Ricardo Sati, eso sale en televisión. Entonces, eso también despierta un poquito como la duda en los periodistas que están ahí y después empiezan a salir algunas otras cosas más de Ricardo Sati. Pero eso también a mí me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque un seminarista salesiano se me acerca Ya. y me empieza a contar toda la podredumbre de la iglesia. Yo hasta ese minuto pensaba que Bernardo Vázquez no era un sujeto tan canalla. Por lo tanto, no. Y que queda demostrado en el reportaje, o sea, no una opinión, eso está demostrado en el reportaje. Y entonces ahí parto yo investigando a Bernardo Vázquez. Y ahí empiezo a descubrir de que este personaje aparecía mencionado en diversas cartas que sobrevivientes de abusos sexuales habían mandado a Monseñor Chicluna el año 2018. Entonces, Perdón, ya cuando tú entras entre comillas, ¿no? En la vida de Bastres, que se entienda, ¿él ya era el superior salesiano? Cuando yo entro y empiezo a encontrar los casos que Bernardo Vázquez encubrió, Sí. son cuando él era superior salesiano entre el 2000 y el 2006. Ya, o sea, él mandaba. Él mandaba. O sea, porque a ver, la gente tiene que entender que un superior de una orden religiosa, sea salesiano, jesuita, capuchino, franciscano, etcétera, son una especie de obispo. Por lo tanto, cualquier cosa que pase es responsabilidad del jefe, del Del superior, sí, hermano, del sí, superior. se entiende. Por lo tanto, póngase usted, si un salesiano abusa de un menor de edad en la diócesis de Chillán, la víctima no puede denunciar en la diócesis de Chillán porque no es competente, sino que es competente los salesianos. En este caso la casa matriz Santiago, digamos. La casa matriz Santiago, o sea, es responsable actualmente el señor Carlos Lira. ¿Carlos cuánto, perdón? Carlos Lira. Sí, él es el actual, claro, que ocupó lo que en algún momento fue Bastres, sí. Fue Sí, Bernardo Vázquez. sí. Por lo tanto, Bernardo Vázquez era superior de los salesianos. Yo empiezo a enterar de que entre el 2000 y el 2006 empiezan a explotar pequeños casos. El primero que explota es la raíz Pérez Cotada con Punta Arenas. Sí, ¿cómo olvidarlo? Digamos, eso lo tengo muy presente. Que es inolvidable un caso. Ya, acá ahí los sacerdotes. En porvenir, además en porvenir. En porvenir, hace Sí. una defensa corporativa. Sí. Ya. Pero paralelamente en ese tiempo, ya la víctima, JM, que es la víctima de Punta Arenas, Ujú. que es la víctima de Punta Arenas, que Sí. estudió en el Liceo San José, que fue seminarista, salesiano y todo el tema, y que años después habla la prensa austral, Sí. él ya había denunciado a Bernardo Vázquez. Él le había dicho, ¿sabes qué? Rimsky Rojas, en el reportaje sale, Rimsky Rojas me tocó los genitales en reiterada ocasión. Ujú.
Eso ya estamos hablando de los años 2000, o sea, eso pasa el 2003. Y Rimsky Rojas, ¿cuándo sale denunciado? ¿Cuándo sale recién de un colegio? El 2010. Del 10, sí. Entonces estamos hablando de cerca de 7 años en donde Rimsky Rojas, un provincial de los salesianos, sabiendo un caso de abuso, no inicia un proceso de investigación canónica. Y menos de sanción y de nada, digamos. No nada. Lo deja actuar libremente. Lo protege. Y coincidentemente, Rimsky Rojas fue compañero de seminario de Bernardo Vázquez. O sea, cuando Bernardo Vázquez iba en cuarto de teología, Rimsky Rojas iba en segundo de teología, pero ellos ya compartían la casa, o sea, estaban en la misma etapa, compartían la vida. Sí, se entiende, tenían contacto, interacción, hablaban, compartían, sí, claro. Etcétera. En el seminario, para que la gente lo sepa, digamos, para contextualizar bien. Claro, en el seminario salesiano, entonces, en los años 80. Entonces estamos hablando de después el caso del cura Sergio Aravena, que es un caso muy poco conocido, pero es uno de los más asquerosos casos. O sea, ¿quién es Aravena para quienes no lo conocen? Sergio Aravena. Sergio Aravena es un sacerdote que no ostentó grandes puestos en la congregación salesiana, pero fue coordinador pastoral de diversos colegios, o sea, dirigía la pastoral juvenil en colegios como el Salesiano Alameda en Santiago, el Colegio Salesiano de Valdivia, el Colegio Salesiano de Valparaíso, de Iquique, Tenía presencia, Aravena. O sea, tenía una presencia, o sea, dirigía la pastoral juvenil. O sea, estaba con presencia constante con jóvenes. Y con los cabros, y él abusa de 13 menores de edad. 13. Los diversos, en distintos colegios, sí. Son los que él reconoce. Y los distintos provinciales, los distintos superiores de la congregación se enteran de esto y lo empiezan a trasladar del lugar, pero ninguno de ellos inicia un proceso de investigación canónica que termine con la expulsión del sacerdote como dice el derecho canónico. O sea, se usa el modus operandi. Vamos cubriendo, vamos sacando de lugar en lugar, desviando la atención y evitando que en el fondo les llegue la justicia o se sepa la verdad. Claro, ¿qué pasa? Que al final llega un punto en donde un provincial se aburre y dice, quizás este cura esté enfermo, porque ¿cómo abusa tanto? Ya quizás está enfermo y lo que hacen es mandarlo a una fundación que generalmente los obispos chilenos y los sacerdotes mandan en reiteradas ocasiones a los abusadores, la Fundación Bruyers en México, que es una fundación cercana a los legionarios de Cristo, cercana como a ese mundillo, que jura que va a curar la homosexualidad, la perversión y etc. Entonces mandan este curita, y este curita cuando vuelve el año 99, 2000, ya estaba Bernardo Vázquez el superior. Ya él lo citan a un consejo de la congregación, un consejo inspectorial, o sea, donde están los mandamás de la congregación salesiana, y él ahí relata todo lo que él había hecho durante sus años de sacerdote en materia de abuso. O sea, confiesa Aravena. Y en esa reunión también estaba presente el actual obispo de Temuco, el señor Héctor Vargas, quien 2 años después, cuando se inicia un proceso de investigación en contra de este sacerdote, 2 años después, pero entendiendo que ya habían denuncias del año 80, ya había gente que lo estaba denunciando del año 82, entonces estamos hablando de que igual el proceso se inicia tarde, él confiesa en una carta que está publicada en el Sin Interferencia, si usted quiere revisarla, en donde cuenta el día, la fecha, la hora, el momento, cuando este personaje dice eso. O sea, tú como autoridad no puedes, conociendo un dato como ese, no puedes no iniciado el proceso canónico inmediatamente. Se entiende, lógico. Inmediatamente. Luego pasa con Audin Araya. Audin Araya, en el reportaje sale una declaración que la escuchan testigos oculares, en donde Audin Araya, que había abusado en la cisterna en los años 2000, estamos hablando, 8 años antes que se supiera que fuera denunciado a la justicia, que se destapara el caso de abuso en Concepción, ya sabían de que Audin Araya era un abusador. Y a lo que se suma otros sacerdotes más. Entonces tú ya estás hablando de que
Bernardo Astre ocultó 5 casos de Al abuso menos de 5, no sabemos que pueden ser al más menos, incluso, al menos 5, sí. al menos 5. Porque tenemos otros casos que fueron ocultados por otros provinciales, pero que en el tiempo de Bernardo Vázquez seguían teniendo poder. Y que aún actualmente hay sacerdotes salesianos acusados de abuso que tienen poder. Y que están en ejercicio. Y que están en ejercicio. Yo me atrevería a decir, con fuentes, con datos, con la investigación que yo he realizado de cerca de 3 años, que de los 30 abusadores, 29 son verdaderos. 29. Entonces estamos hablando que la proporción se cumple, o sea que generalmente hay uno que es falso. Pero que confirma la regla en este caso. Pero exacto, que confirma la regla, o sea de que... Entonces acá deja la pregunta que la ciudadanía yo creo que se realiza: ¿por qué se produce? ¿Por qué pasa? Bueno, ahí está la... Sí, ahí está que al interrogante, digamos, a mí, bueno, cada uno lo puede interpretar y hay tanta información que uno puede dar una respuesta, otros pueden dar otra. Ahora, ya, siguiendo con el relato, y Bastres, entonces en algún momento determina y nombra a Rimsky-Rojas director del Liceo Salesiano San José. Y ahí comienza Rimsky a tener también más poder. Porque Bernardo Astre hace algo peor que eso. ¿Qué hace? Porque Bernardo Astre, porque a ver, Rimsky-Rojas es nombrado director del Liceo Salesiano San José el año 94. Él ya era coordinador pastoral desde el año 91. Entonces, por eso se habla generalmente que Rimsky-Rojas tuvo 10 años en Punta Arenas. Capuchino a media mañana. El año 94 quien lo nombra es, no estoy seguro si fue Alfredo Videla o fue Natale Vitale, que son los superiores anteriores a... Creo que fue Vitale, pero ya está bien. Okay, puede que sea él, sí. Pero ¿qué pasa? Que Bernardo Bastre, sabiendo los abusos del año 2003, cuando Rimsky-Rojas estaba en ese año desaparecido del mapa, cuando se va al obispado castrense, en Valparaíso, a la escuela naval. A la escuela naval, sí. Bernardo Bastre lo manda a hacerse cargo del centro Laura Vicuña en Puerto Montt, que es un centro del Sename, y que para más remate lo que hace ese centro del Sename es atender niños con deficiencias. Por lo tanto, más vulnerables. O sea, le regala un espacio ahí también. Le regala un espacio a Rojas, a Rimsky. Sumado a eso, lo deja como encargado pastoral. Nosotros estamos hablando de que es como dejar al gato en la carnicería, en un lenguaje. Cuidándolo, sí, se entiende, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros llegamos a entender de que estas son razones que el Papa Francisco pudo haber tenido en cuenta para aceptar la renuncia de Bernardo Astre? Francisco, después que se va de Chile, cuando en su estrepitosa visita, muy comentada además, y él se va con una mirada muy, claro, no sé si diferente, pero se va golpeado el Papa de Chile. El Papa creía que iba a venir un país europeo, o sea, un país europeo, por lo tanto un país que no iba a recibirlo con mucha gente en la calle, que era muy distinto a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque era un lugar en donde el laicismo era muy potente. Sí. Pero no sabía el Papa, los obispos no le dijeron que no era tanto culpa del laicismo, el poco afiato o la poca como fanaticada que podía tener Francisco, sino que era por los casos de abuso, claro, y principalmente por el nombramiento de Juan Barros en Osorno, claro. y por la terquedad de Francisco de sacarlo, a pesar de que el gobierno de Chile promovió que lo sacara, parte de la conferencia episcopal promovió que lo sacara, promovieron los laicos chilenos, la ciudadanía de Osorno, o sea, todo el mundo quería sacar a Bastos. Pero el Papa siguió firme en su decisión. Sí.
Perdón, abro también Luego, ahí paréntesis. Los obispos fueron bien, no sé, no quiero usar términos muy duros, pero los obispos fueron bien poco claros, digamos, porque le omitieron mucho también al Papa. No, claro, nunca le contaron la verdad al Papa. claro, lo omitieron mucho. Francisco no tenía Muy no clara sabía toda la mucho de película. teología, o sea, A creía que pesar de que vivió en Chile el Papa antes de... claro, Mm. pero vivió en Chile el año 60, o sea, En era otro un país, Chile, vivió en otro Chile. vivió en otro Chile, o sea, la iglesia chilena es distinta desde el Sí, 2009 en adelante, más o sea, vale. desde el caso de Caradima, la iglesia es distinta, o sea, ahí ya hay cambio. La iglesia chilena en el año 2017, 2018, creía que esto ya estaba relativamente solucionado, o sea, que la crisis del abuso había sido algo puntual, había pasado y nadie más porque empezaron a bajar las cantidades de denuncias de abuso. Pero ¿qué pasa? Que el Papa llega a un país completamente distinto en donde la prensa hace su pega y empieza a revelar todo lo que el Papa Francisco no sabe. Y finalmente el Papa se termina yendo muy molesto de Chile, molesto con los obispos, molesto por la mala operación comunicacional porque quedó en vergüenza, una vergüenza internacional para el papado, la peor visita, o sea, Sí. si el Papa Francisco llenaba hasta en Bangladesh, o sea, Bangladesh es un país que el 2% de 1.000 millones, solo el 2% son católicos, y el Papa Francisco llenaba. Entonces, que un país que son el 60% católico no genera esa fanaticada, es que lógicamente Algo está pasando, por supuesto. algo está pasando. Entonces el Papa se va molesto, nombra a Chicluna, todo el tema, hace la comisión, y en la comisión Chicluna van sobrevivientes salesianos, al menos van 5 sobrevivientes. Por lo tanto, de esos 5, en los 5 aparece mencionado Bernardo Vázquez. Entonces, lógicamente el Papa Francisco, las denuncias, las salidas de obispos lo hace en torno al informe Chicluna. O sea, hay que destacar, o sea, ¿quiénes son los obispos que salen? Sale el Gonzalo Duarte de Valparaíso, acusado de encubrimiento y un potencial abuso en el seminario. Sí. Sale Carlos Pellegrini en Chillán, donde tenían la podredumbre más grande, o sea, el 40%, o sea, de los 40 sacerdotes, 10 eran abusadores. Sale el obispo de Puerto Montt, también la misma situación, o sea, de 20 sacerdotes, 12 abusadores, 12, o sea, la más de la mitad. Sale el obispo de San Felipe, acusado de abuso sexual. Entonces, Bernardo Bastre no va a salir por razones personales. O sea, Ricardo Es poco creíble, digamos. Deja un espacio a la duda. Y lo que hace este reportaje finalmente es exhibir los motivos que hay detrás, o sea, qué es lo que pudo al Papa haberlo motivado, o sea, y aparte tampoco, digamos que hoy en día para el Papa Francisco la situación chilena, claro, la situación chilena es importante, pero también hay que ser sincero en decir de que esta situación, el Papa Francisco, esta misma crisis la tiene en Polonia, en donde Polonia, la cuna de Juan Pablo II, la cuna del catolicismo más conservador de actualmente, o sea, un país que el 80% de las personas son católicas, donde el abuso sexual es bastante grave, es igual de grave que el chileno. Tiene la situación francesa, en donde el arzobispo de París, cardenal, teólogo, se retira de la iglesia para casarse con una mujer con la que había mantenido una relación durante años, que había mantenido una doble vida. Claro, sí. En España, ¿para qué decir? Francisco no quiere ir a España porque sabe que en España puede pasar lo mismo que en Chile, porque el nivel es similar, de descontento hacia el papado. Entonces tenemos todos estos antecedentes, don Rodrigo, que hacen pensar de que la renuncia de Bernardo Vázquez no es por un tema de razón personal ni de cansancio. ¿Cuándo habría presentado la supuesta renuncia Bastres? Porque se habla de que habría sido 3 meses antes, o sea, estamos hablando de agosto o septiembre del año pasado. Bueno, es que si Bernardo Vázquez, si es que es cierto, digamos. 3 meses antes, 2 meses antes, lo que queda en la conciencia es que Bernardo Vázquez ya es un obispo renunciado, al igual que los 33 obispos desde la quincena de mayo. Sí. Cuando el Papa
cuando presenta la renuncia ante el Papa. O sea, el Papa lo que ahora le queda, lo que el Papa le queda ahora es confirmar si acepta la renuncia o no, pero ya la ha ido aceptando a varios. Entonces lo que va a que pero ese es un punto no menor, sobre todo para la gente que tiene dudas, digamos, o sea, no es que se haya presentado ahora una renuncia específica unilateralmente y el Papa la aceptó después de un par de semanas o un tiempo, esto ya venía, que tienes razón, porque todos los obispos pusieron su renuncia a disposición en su momento. Claro, todos tienen a su disposición. O sea, hay un gallito que dice que la renuncia después no son válidas en 3 meses después, si es que el Papa no hace nada, pero la renuncia está. Sí, claro. O sea, está el tema de está el tema de que ya vienen renunciados. O sea, el Papa ha confirmado a ciertos obispos que ya no se pueden llamar obispos renunciados, como el actual obispo de Magallanes, Monseñor Celestino Aos, Ricardo Morales en Copiapó, Pérez de Arce en Chillán, Fernando Ramos en Puerto Montt, etcétera. Pero hay otros que sí pueden seguir siendo llamados renunciados. Marcos, ¿hay algún tipo de antecedente, algo que diría, como el caso de lo que contaste también del cardenal, entiendo, en Francia, ¿no? ¿Hay algún antecedente de una doble vida que pudo haber tenido Bastres? Yo creo, don Rodrigo, de que actualmente yo creo que no es pertinente hablar del tema. Por un motivo de que actualmente yo no tengo confirmado completamente si es cierto o no. No lo tienes confirmado. No lo tengo confirmado. Pero lo estás investigando. Lo estoy investigando, pero sucede un tema que hay que dejarlo claro a la ciudadanía. Ya. Que es algo engorroso denunciar a alguien de doble vida. Sí, es delicado. Ya lo creo. O sea, es meterse en un tema muy personal. Independientemente que la persona, como sea el señor Bastres, uno no se puede meter en ese punto. Y aparte que hay un tema de que es muy delgada la línea. ¿Por qué? Porque cuando... Para poder definirlo, para poder aclarar que sea así, o descartarlo. Para poder decir si es punible en la justicia canónica o no. Yo con los pocos conocimientos que tengo de derecho canónico, no soy experto, porque es algo muy, muy complejo de entender. Lo que los sacerdotes hacen es un compromiso de no casarse, que eso es el celibato, no casarse. Pero eso, hay algunos que hay una interpretación que dicen que, bueno, entonces como no se pueden casar, sí pueden tener relaciones sexuales, sí pueden tener parejas, sí pueden tener hijos, etcétera. Lo que pasa es que eso moralmente es cuestionable, pero no conlleva ningún delito. No, está bien, pero está bien, sí, el delito, bueno, el punto es que no se puede confirmar, pero tampoco se puede descartar. Claro, no se puede confirmar ni descartar, es como quedan como en los rumores de pasillo. Y creo yo que tuve grandes dudas si ponerlo o no, si ponerlo en el reportaje o no, pero opté porque el periodismo tiene que ser dado. Y el rumor, si no es confirmado, no se puede hablar de eso. No, claro, si no entra en el mundo de la especulación nomás. Pero lo que está ahí publicado y todo lo que estamos confirmando está investigado, está confirmado, digamos, entonces también. Ahora, confirmamos. O sea, si Monseñor Bastres en algún punto quiere más. A ver, atento, sí, ahí se nos había perdido un poco la conexión. Sí. Marco, le reitero a los auditores, a quienes puedan estar retomando nuestra sintonía, estamos conversando con Marco Sepúlveda de Interferencia para conocer toda esta situación de la salida de Bastres de la Iglesia Católica, de la diócesis, en este caso de Magallanes, y conociendo también algunos antecedentes de la investigación y el trabajo que durante años ha estado desarrollando Marcos. Te iba a consultar, eso por un lado, digamos, descartada o no confirmada la posibilidad de una doble vida de Bastres. ¿Qué pasa con lo que la gente se pregunta? ¿Cuál es el grado de protección, si es que lo tuvo realmente, de Bastres a Rimsky-Rojas en el caso Arex? O derechamente, ¿qué tiene que ver
Bastres con la desaparición de Ricardo Arex? A ver, el caso Ricardo Arex es bastante complejo. O sea, es un tema en donde hay muchas personas involucradas, en donde la justicia ha investigado demasiado, pero no se ha encontrado suceso. O sea, partamos con el tema, ¿cuántas tesis hay, don Rodrigo? O sea, yo las que recuerdo son por lo menos 5 de este funerario. Sí, claro. El señor Yañez, me parece. Sí, el de la funeraria que se termina suicidando, del señor Yañez, exactamente. El señor Yañez. Termina muerto. Después terminó muerto. Sí. Después tenemos que incluso vincularon al papá. Sí, a Sergio, que Sergio Arex era socio de este señor Yañez. Era socio, involucraron al papá porque como el papá trabajaba en el servicio médico legal. En el servicio médico legal, podía haberlo descuartizado y etc. O sea, esto se habló en un minuto. Sí. Y la justicia dedicó tiempo a investigarlo. Dedicó mucho tiempo, muchas horas, muchos días. Sí, desviando, desde mi punto de vista, desviando la atención, pero bueno, ya está. Después se acuerda que en un minuto se metieron con una red de homosexualidad. Sí, y que Ricardo era homosexual y que también estaba metido en ese ambiente, donde se reconoce, que este señor Yañez, que termina suicidado, también era del ambiente homosexual. Claro, estaba metido en eso. Sí. O sea, sí, yo recuerdo la red de homosexualidad. O sea, que la ahí, red, sí. ahí no se perdieron meses, se perdieron años. Claro. Y se sacó del closet un montón de gente. Sí. En Punta Arenas. O sea ahí se corrió tinta. Después aparece vinculado el señor Rimsky Rojas. Yo creo que es la tesis más cercana. Rimsky Rojas, y aparece mencionado el actual canciller de la Iglesia Católica de Punta Arenas, el señor Oscar Núñez. Oscar Núñez, claro. O sea, a mí me parece... Que fue Oscar Núñez el que le responde a ustedes, digamos, cuando ustedes quieren tener una nota o una entrevista con Bastres, y Núñez es el que le responde a ustedes diciendo que no, que Bastres no va a hablar. No, exacto. Y el señor Núñez, en uno de los minutos, porque el señor Núñez fue involucrado en un minuto en que estaban haciendo unas pesquisas en los lugares y la dueña y la esposa del señor Núñez, un familiar, dijo totalmente, bueno, acá atrás en la casa están los huesos de Ricardito. El señor Núñez dice que es una broma, pero yo no encuentro que una broma de pésimo gusto. O sea, una broma que para mí no por es supuesto. Muy chistoso. No resiste análisis. Entonces, ahí es donde el señor Núñez se involucra. Y resulta que el señor Núñez, para más remate, tiene vínculos con la CNI. En donde ahí también entra otro entramado de que otra especulación que se juega, que es la CNI. O sea, la CNI en democracia y empieza a correr tinta sobre eso. De la cual Rimsky era, en algún minuto entiendo, era como, no sé si tenían ese nombre, pero para que se entienda, una suerte como del grupo de amigos, una especie como de GAP de la CNI. Claro, aunque Rimsky porque hubo civiles, yo conocía varios civiles que en ese tiempo colaboraban con la CNI para pasar alguna información, para contar algo, para filtrar, no sé. Pero eso ocurrió y hubo vecinos, repito, yo conocía varios que tenían esa complicidad con la CNI en algún minuto, sobre todo en la época de la dictadura. Entonces, finalmente, finalmente, ¿qué pasa? De que el caso Arex es tan complejo que es necesario... Pero perdón, Marco, el caso Arex es complejo porque el tiempo lo ha hecho complejo, porque el manto de dudas, estas diferentes hipótesis que se han planteado, lo han hecho más complejo. Porque la acción uno debiera entender que es relativamente sencilla, quiero usar el término concreto, o sea, un muchacho que lo secuestran, un muchacho que lo violan, un muchacho que lo drogan y lo matan, no sé, estoy pensando en posibilidades que puedan pasar, pero después la complejidad se mantiene porque, bueno, se involucra más gente, hay un pacto de silencio, o habría un pacto de silencio, y lo mantienen durante 20 años. Yo creo que hay un tema.
Yo siento que hay gente que con el que se ha enriquecido de la desgracia ajena. Yo esa es mi opinión, gente que no quiere que el caso se sepa. O sea, no quieren encontrar a Ricardo. ¿Por qué? Porque genera rédito. Genera rédito todavía sacarse la foto con la familia de Ricardo Arias en Punta Arenas. Y siento que eso es una vergüenza. ¿Por qué? Porque es una familia que merece saber dónde están sus hijos. O sea, es una madre que yo no he tenido la posibilidad ni la gracia de entrevistarlo, pero que yo siento que es una persona que necesita por lo menos encontrar un hueso, pero saber que ese hueso está enterrado y ir a visitarlo. O sea, es algo humano. Y yo encuentro que se ha rayado tanta tinta en esto que veo que se investiga y no se encuentra nada. Y que hay gente que quiere saber, y que hay gente que no quiere que se sepa. Que inventa tesis, que empieza a aumentar hipótesis, que empieza a involucrar más actores, que vincula, que yo escuché, que me dijeron, que te dije. Hay la justicia se ha obsesionado con ciertas tesis que no tienen pie ni cabeza. Estamos conversando con Marco Sepúlveda del medio Interferencia a esta hora en el programa Capuchino. Se veía ahí un poco la señal. No sé si ahora me escuchas bien, Marco. Vamos a tratar de recuperar la señal con Marco Sepúlveda. Él está en Santiago, repito, es periodista de este centro de investigación periodística, el Interferencia, contándonos. Ahora sí, ahora volvemos a escucharte, digamos. Ya, mira, Marcos, es muy importante lo que nos estás relatando. Hay muchísima gente que está conectada a esta hora escuchándote. Es de la mayor gravedad esta situación y de la mayor preocupación e interés también de la familia magallánica por saber la verdad, por conocer de Ricardo Arias, por saber exactamente qué es la verdad. Porque en el caso de Bastres, de su vida particular y de los otros curas, digamos, ya la capacidad de asombro y de sorpresa, creo que los magallánicos, los chilenos y la gente del mundo lo perdimos hace rato, con estos miles de abusos que hay denunciados en el mundo. Yo digo, don Rodrigo, que yo el caso Arex lo he leído varias veces. Viajé a la zona, he hecho una cronología del caso, pero yo todavía no me puedo atrever a decir qué pasó con Ricardo. Creo que es un desafío muy grande. Creo que un desafío muy grande, pero sí me puedo atrever a decir de las dificultades que yo me he encontrado en la investigación del caso, que es que hay un sector de la jerarquía, dígase política, social, etcétera, judicial, que no quiere que esta cuestión se sepa y que quiere seguir teniendo rédito político de que Ricardo no se encuentre. O sea, esto va más allá de solamente la gente de la Iglesia Católica y de la diócesis de Magallanes. Tú estás hablando de civiles, estás hablando de policías, estás hablando de... O sea, yo me hago una pregunta. ¿Por qué hacer desaparecer a un niño que aparentemente era un joven común y corriente? No sabía, no tenía ninguna información exclusiva, no era hijo de un político, no tenía tanta cercanía no tenía tanta cercanía en el colegio con Rinsky Roja, no era enemigo de Rinsky Roja, era un joven normal, sí, uno más. Que venía de una fiesta en donde no se sabe si venía curado o no. ¿Por qué? Porque no se pudo, porque no hay cuerpo, no hay cómo hacer investigación de saber qué pasó con Ricardo. Y que incluso la gente que fue a esa fiesta, el relato es cambiado. Que fueron sus compañeros, la gran mayoría eran compañeros de curso. Y hay figuras que la justicia cita a declarar
en las cuales no se profundiza y dicen temas muy grandes. O sea, Y algunos cambian su versión posteriormente incluso. claro, hay un joven que era cercano a Rimsky-Rojas, que dice que él, y amigo de Ricardo Ares, que dice en una de las declaraciones que él acompañaba generalmente a Rimsky-Rojas en todo lo que tenía que ver con Ricardo Ares. Con el caso Ricardo Ares, o sea, él era el que coordinaba las búsquedas, todo el tema. Entonces, ¿por qué a ese joven no se le continuó entrevistando, no se le preguntó, bueno, ¿y usted sabía algo de las cámaras? O sea, ¿cómo se pierden unas cámaras? Ese joven, tú te estás refiriendo al hijo del ex alcalde de Montañera y No, ex parlamentario. yo me refiero al señor Morano. Ah, Pero al señor Morano, porque está la figura también de Sebastián Morano. No, Sebastián Morano, en el fondo yo leí la declaración, le he leído la declaración varias veces y siento que ahí ya hay un tema de intentarlo joder al señor Morano. O sea, intentarlo joder, es una cuestión. Ya, o sea, este cabro, hoy día ya adulto, ¿no? No tendría nada que ver con la desaparición Nada de que él. ver, Ya. nada que Eso ver, es lo que o sea, crees tú. Mira. O sea, lo que yo creo es que nada que ver, que acá hay un tema de vinculación, y de acá se intentó con el caso Ares empezar a vincular a medio mundo. Porque el vincular a medio mundo lo que hace es desviar la atención. Claro, Es abrir muchas aristas, claro. y en eso acá está lo fundamental para quien comete un delito o que podría cometer un delito, ¿no es cierto?, de homicidio, de secuestro, de alguna de estas características, que es ganar tiempo. O sea, ¿cuánto se desvió la atención investigando al hijo del señor, del ex alcalde Morales? O sea, yo creo que fue poco. Yo creo que se desvió la atención mucho más tiempo en otras instancias, más que la del hijo de Morano. El hijo de Morano, claro, fue una pequeña pausa dentro del caso, digamos, muy pequeña. Fue eso. Después se suma... A mí, Marco, me parece mucho más delicado lo de Carabineros, porque acuérdense, claro, que Carabineros en un momento miente, de que ellos no habían pasado por el sector, de que nunca había habido una patrulla, después tienen, claro, que reconocer, dar una explicación de acuerdo a los kilómetros, la cantidad de benzina, no, si pasamos por aquí, pasamos por la otra calle, o sea, y después, claro, terminan reconociéndolo, o sea, en un comienzo mintió Carabineros. Y por ejemplo, si ojalá si la prensa austral está escuchando el programa, sería interesante. La están escuchando, descuida. Sería interesante que lo hiciera. Muy buen editor tiene la prensa. Me gustaría a mí, alguien que hiciera el mapa de toda la gente que estaba en esa zona. O sea, la gente que iba caminando hacia Poló, hacia Avenida, hacia Boria, hacia el centro, digamos, sí, desde Playa Norte. La gente que iba caminando hacia la Avenida España, la gente que iba por el cementerio, la gente que iba por esta. Esto pasó en Croacia, ¿cierto? Claro, en el barrio croata. Sí, en el barrio croata, la calle que iban caminando hacia la dirección a donde está actualmente el estadio. O sea, ahí hay mucha gente que pudo haber visto algo. O sea, a mí lo que me llama la atención de todo esto... Donde salieron 10 personas más en distintos lugares. Claro, el punto, claro, esa gente, y el resto son, a mí siempre me llamó también la atención, los compañeros de curso. Porque yo sé que algunos declararon, otros no quisieron declarar en un comienzo, después parece que se les obligó a algunos y sí tuvieron que hacerlo, pero a mí siempre me quedó la duda, o sea, si un compañero desaparece de esta manera, o sea, yo lo menos que hago es organizar a mis compañeros y nos ponemos de cabeza en la búsqueda y en llegar a la verdad. Yo nunca vi ese afiato o esa unión entre los compañeros o incluso entre la misma generación de ex alumnos salesianos del Liceo San José de decir, oye, esta cuestión no la podemos dejar pasar porque hoy día desaparece Ricardo. Mañana puede desaparecer Pedro, Manuel, Luis, Carlos, cualquiera. Por lo menos en la fiesta tienen que haber existido unas 40 personas. Esas 40 personas se citaron a declarar, pero se citó a declarar gente que podía decir, yo lo vi que estuvo ahí, se tomó una piscola, claro. Y después se regastaba tiempo en volverlo a citar a declarar un año después y decir, no, yo lo vi, miré esto, no, yo no conocía esto. Inoficioso eso, inoficioso. O sea, mire, de las personas que yo leí, de las declaraciones, los testimonios que he tenido acceso en todo este tiempo de investigación,
déjame contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas que 10 personas que realmente conocieron a Ricardo, que estuvieron en esa fiesta con Ricardo, que compartieron con él, que tomaron con Ricardo, que comieron con él, que conversaron sobre el tema, que sabían sobre su vida, o sea, y que realmente cuando desapareció se preocuparon de él. O sea, todos los demás que se citaron a declarar eran por añadidura. Entonces, ¿cuánto tiempo pierde la justicia en citar a declarar gente que no tenía nada que ver? Se pierde el tiempo valioso que necesita el autor. O sea, si Ricardo, o el responsable. Ricardo, yo actualmente, según la crónica que yo tengo, que a las 2 de la mañana, según lo que se lee en las declaraciones, Ricardo tenía presencia de alcohol y se había manchado el pantalón con cloro. Uno de sus compañeros lo ayudó a limpiarse. Sus amigos después lo comenzaron a molestar hasta el punto que Ricardo se molestó. Sí. Según una mujer, Ricardo se quería ir de la fiesta porque al otro día tenía que competir. Pero dos amigas lo convencieron de que se quedara. Ricardo a las 2:10 estaba jugando al truco con otros jóvenes y a esa misma hora llegaban a la fiesta 1, 2, 3, 4 personas más. Después, dos personas a una hora desconocida, entre las 2 y las 3 de la mañana, salen a comprar un pisco y una Coca-Cola, al Tuki de Avenida España. Después, aproximadamente, después sale otra gente que a Ricardo se le cae una botella con menta. No solo la del cloro, sino la de la menta. Y que el papá del señor Montt de la fiesta le da algo de comer para que se le pase un poco la presencia de alcohol en la sangre. Y Ricardo, entre las 2:20 y las 3 de la mañana, se despidió de sus amigos. Y otro chico no recuerda si es que Ricardo le dijo que se iba a su casa o a otro lugar. 5 minutos después, Ricardo vuelve porque ve carabineros en el lugar. Sí. A esa hora, otro joven también ve carabineros en la patrulla en la calzada oriente. Y detrás de él hay un auto pequeño de 4 puertas con gente a su interior. Después hay unos jóvenes que los vienen a buscar la mamá, pero ese joven no conocía al señor Ares. Después, dos de sus mejores amigos a las 3 de la mañana se retiran de la fiesta y ellos se fueron caminando por Angamos y a la altura de Bulnes vieron una patrulla policial. Ambos se escondieron detrás de un arbusto. Y esos mismos jóvenes pasaron a comer al Exomarket, pero no vieron a Ricardo Ares. Después dice que supuestamente a las 3 de la mañana Ricardo Ares se retira de la fiesta definitivamente. Y que a esa misma hora habían dos jóvenes que también se retiraron de la fiesta y que en el camino se encuentran con Ricardo Ares, a quien le ofrece irse con ellos. Ares le dice que no y que se va caminando hacia la Villa Fluídica. Otro joven se sube por Bulnes, mientras que Ares camina por Caupolicán. A ver si Estoy acá, espérese. Sí, ahí estamos, te estamos escuchando. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, imagínense el nivel. Y a las 3 de la mañana, mira, acá aparece el señor Morano. El señor Morano se va, pero el señor Morano se va con su polola, y ellos también vieron salir a Ricardo de la fiesta y también vieron pasar la patrulla. Pero ellos se quedaron en otro lugar, ellos no se fueron en Exomarket. Según ellos y según la polola y según otros testigos, ellos se fueron hacia su casa. ¿Por qué? Porque está bien lo del relato, es muy coincidente con la información que nosotros manejamos también. ¿Por qué Carabineros niega la presencia y después la tiene que admitir? Eso habría que preguntárselo al señor Gutiérrez. O sea, yo creo que esa es la tarea que a los juristas nos falta, preguntarle por qué se niega. Porque ellos mintieron. Lo negaron y después lo tuvieron que reconocer porque la evidencia y las pruebas eran irrefutables. Yo creo que la gente que quiera conocer un poquito más de la verdad del caso Ares debería de leer la comisión que se realizó en la Cámara de Diputados.
En esa comisión se invita a varias personalidades y se logra en algo conocer lo que dice Carabineros. O sea, es la primera vez que ahí pueden hablar Carabineros. O sea, porque lo cita el Congreso. Bueno, también esa es una comisión que en su minuto fue cuestionada porque no invitó al abogado brillante. Claro, fue bien coja esa comisión, digamos. Claro, o sea, fue bien coja. Pero algo se logra. Y de hecho quedó ahí la cuestión. En eso quedó ahí. Ya. Después pasa. Perdón, comisión que la integraba el actual presidente electo, Gabriel Boric. Claro, Gabriel Boric. Y Bianchi también, Bianchi hijo, Bianchi Junior. Bianchi. Entonces uno dice, finalmente, bueno, también a Gabriel Boric, a la mayoría, a Jorge Sharp, a estos jóvenes los marca también Ricardo Álvarez. O sea, ellos estaban estudiando en cuarto medio, en distintos colegios. Sí. Ellos se enteran de esto y también participan en la búsqueda. Sí, hay 1 o 2 años de diferencia. Sí. Claro. Entonces, yo creo, don Rodrigo, que acá es necesario que se siga investigando aún más. O sea, ¿cuántos años se demoró la justicia en nombrar un ministro en visita? ¿Qué presiones habían para no nombrar un ministro en visita? Altas presiones tienen que haber habido. Tiempo valioso, se perdió tiempo valioso en aproximadamente. Y a lo que se suma también cuando se meten las prostitutas, o sea, se mete también el tema de que habían unos prostíbulos, o sea, un nivel de cosas. Pues si usted me pregunta, en la iglesia, ¿quién tiene que saber? Es el señor Tomás González. Porque él era el obispo de la zona y él era el encargado en ese minuto de personajes como Oscar Núñez, Rimsky Roja era su secretario, el señor Subiabre, que también participaba ahí. Freddy Subiabre, Carrera. Entonces ahí es necesario, don Rodrigo, tener, pero lamentablemente el señor Tomás González, la entrevista que ha dado, no se quiere referir a la solución del índice. Claro, y aduce la condición de salud, que también es cierta, digamos, tiene más de 90 años de edad, está prácticamente ciego también. Hay varios detalles. Pero sí, se acuerda de todo, sí, ese es el punto. Pero lo que pasa es que la justicia también hay... Mira, lo que pasa es que hay otro factor también, ya vamos a ir terminando con esta nota, pero está muy entretenida la charla y la audiencia está, la audiencia está muy alta. Lo último, don Rodrigo, antes que se me olvide, es que es necesario que la justicia vuelva a llamar a declarar al señor Miguel Rojas. ¿Quién es Miguel Rojas? Yo lo tengo, él fue el coordinador pastoral de mi colegio, fue mi acompañante espiritual por un tiempo, etcétera. Yo lo conozco muy bien, pero Miguel Rojas aparece mencionado de que cuando se suicida Rimsky Rojas, su hermano, porque esos son como el agua y el aceite, o sea, uno es malo y otro es bueno. Sí. Pero el tema es que cuando se suicida, Rimsky Rojas deja una carta que dice para Miguel Rojas. Para su hermano. Y lo que no se sabe es qué dice esa carta. Y esa carta nunca se ha sabido qué es lo que pasa. Y nadie está encargado de investigar y de decir. O sea, se han hecho muchos reportajes sobre Rimsky Rojas. Pero la prensa no se ha encargado de ir a consultar. ¿Y dónde está Miguel Rojas? Él actualmente está en La Serena. Él es director del Colegio Salesianos de La Serena. Claro. Si lo que pasa es que acá, en el tema de la justicia, que es la que tiene que volver a actuar fuertemente, está complicada la situación. La ministra Marta Pinto va a jubilar, creo que este año o el próximo, ya le queda poco. Va a tener que dejar el caso. Ahí supuestamente va a haber un nuevo nombramiento. Y lo otro es que la familia Arex González dejó de tener abogado hace mucho tiempo. El abogado que todavía aparece como titular del caso, porque es así, es Juan José Arcos. Pero Juan José Arcos no ha movido una hoja hace años. No ha pedido nada hace años. Hace años que no habla con la familia sobre el caso. O sea, yo lo último que conversé con Sergio Arex, con el padre, el año pasado, era que se lo encontró después de un par de años en una estación de servicio, se saludaron, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Listo, hasta luego y chao. O sea, esa familia no tiene defensa. Esa familia no tiene abogado hoy día. Abogado que haga algo, digamos, que pida algo. Entonces, y porque no tienen los recursos económicos para poder tener otra defensa mayor, porque son gente humilde, ¿no es cierto? Y la cuestión está así. Entonces, así es muy complicado, perdón, apurar a la justicia hoy día, cuando la misma justicia me lo dijo a mí, me lo dijo en mi cara,
en toda la investigación que también hemos hecho nosotros, la defensa, me dijo, con Carabineros no puedo más. O sea, como diciendo, aquí hay verdades de las cuales no puedo llegar y no podemos llegar. Porque se cierran todas las puertas, porque se va blindando la situación, porque se va protegiendo a uno o al otro. Claro. Yo creo que esta cuestión, a medida que va pasando el tiempo, la va haciendo más compleja, que era lo que te comentaba yo antes, porque se va involucrando más gente. Por acción o por omisión, ojo. Por acción o por omisión, no necesariamente tuvieron que participar en la desaparición de Ricardo o algo que tenga que ver, pero sí se pudieron haber enterado, sí pudieron haber escuchado algo, haber visto algo. Y ese silencio es un silencio ensordecedor desde hace 20 años. Yo creo eso, creo que yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero yo también quiero hacer un llamado. Es que cualquier persona, ya que hay una audiencia alta, cualquier persona que haya sido víctima de la congregación salesiana en Punta Arenas o de algún obispo de la diócesis salesiana, que se ponga en contacto conmigo a través de un correo que podemos dejar, el correo del proyecto que yo estoy investigando. Bueno, bastante engorrosos correos, así que voy a dejar un correo que es personal mío, de que puedan escribir, que es marcos.sepulveda@usach.cl. Si es, por favor, que lo puedan repetir, que puedan, gente que aún quiera justicia, es necesario. ¿Por qué? Porque no solamente yo estoy haciendo un proyecto periodístico, sino que también es posibilidad de, como labor social, de ponerla en contacto con los actuales abogados que están haciendo una querella por asociación ilícita en contra de los salesianos en Chile. Ya, correcto. Pues yo voy a repetir el correo, marcos.sepulveda@usach.cl, Usach de la Universidad de Santiago de Chile, a eso se refiere, marcos.sepulveda@usach.cl. Ya, Marcos, esto queda un poco trunco, digamos. ¿Trunco en qué sentido? En que todavía podríamos seguir charlando mucho más, pero por tu tiempo y por el nuestro, de las cosas que tenemos programadas, te voy a comprometer para que en otro momento sigamos charlando de este tema. Completamente, don Rodrigo. Nosotros llevamos 20 años tratando de llegar a la verdad y no vamos a aflojar ahora. Y nos ha traído muchos problemas, y tú lo sabes, en lo personal y en lo comunicacional, en todo. Siempre disponible. Nos han querido... Siempre dispuesto a eso. Nos han querido callar durante mucho tiempo con esto, pero bueno, me alegro mucho de que haya personas como tú también, que le pongan ganas y que le pongan transparencia para llegar a la verdad. Un abrazo, Marcos, y nos mantendremos comunicados. Muy amable por tu tiempo. Ya, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Ya, ahí está esta exclusiva nota con Marcos Sepúlveda, el que publicó en el día de ayer motivos y causas de la salida de Bernardo Bastres de la diócesis de Magallanes, del obispado de Magallanes, y también la relación y situación del caso Arex, que es lo que tanto preocupa a toda nuestra comunidad, a la familia magallánica, y por cierto, ni hablar, a la familia Arex González, a quien le enviamos siempre nuestro cariño, nuestro respeto y solidaridad, a Margot y a Sergio. Ya, hacemos una pausa. Qué nota, qué momento. Muchas gracias por su altísima sintonía. Esta nota va a estar publicada también en un rato más en las redes sociales, por si alguien no la escuchó completa, si alguien la quiere compartir o le interesa que alguien conozca también de lo que acabamos de hacer acá en el Capuchino. Va a estar en Camelot FM, en Facebook, en las redes sociales, en la radio independiente, en mi Facebook particular, Rodrigo Alberto Utz. Va a estar en todos los medios y en todas las plataformas para que usted tenga acceso a esta exclusiva nota que hemos tenido esta mañana en el Capuchino. Hacemos una pausa y ya continuamos. De un clamor popular.
Esta tierra se me